Hechos capítulo 17. Vamos a ver el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando yo fui al ejército y cuando yo me despedí de los ancianos, me dieron mucho dinero. Y yo no quise llevar ese dinero a la base militar. Por eso fui a una librería y compré varias Biblias. En aquel entonces, en Changpali, había muchas personas en nuestra iglesia que no tenían una Biblia. Y así yo les mandé por correo las Biblias e ingresé al servicio militar. Y cuando nos daban un volumen de la Biblia, por ejemplo, el libro de San Mateo, podía leerlo una semana y después me daban el siguiente libro de la Biblia, que era San Marcos. Y de esta manera podíamos leer la Biblia en aquel entonces. Hoy en día la economía es muy estable. Por eso adquirir una Biblia no requiere mucho dinero. Yo ahora tengo muchas Biblias personales. Tengo una en mi escritorio que utilizo en mi despacho. Tengo otra en mi casa. Tengo otra en mi coche. Y también tengo una Biblia que está dividida en volúmenes. Aquí el apóstol Pablo, por primera vez, se fue a Berea después de estar en Tesalónica. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En aquel entonces, yo tengo mucha curiosidad de saber qué tipo de Biblia tenían las personas de Berea. Conocemos a Gutenberg. Él inventó la imprenta. Su madre dice que llevaba una vida espiritual verdadera. Y ella anhelaba en gran manera tener una Biblia. En aquel entonces, hacer la impresión de 2 libros de la Biblia no era nada fácil en aquella época. En especial, el Antiguo Testamento está escrito en un pergamino, por eso se conservó muy bien. Sin embargo, el Nuevo Testamento está escrito en un papiro, por ende tiene muchos daños, y hay partes del Nuevo Testamento que dice no existe, no existe. Y a pesar de que el Nuevo Testamento se escribió mucho después del Antiguo, ya que se conservó en un papiro, tenía muchos daños y no se conservó muy bien. Las personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo he reflexionado mucho en esta palabra. Los hermanos de Berea seguramente no tenían una Biblia, porque en aquella época no existía la Biblia. Sin embargo, la mayoría de las personas en aquella época no tenían acceso a la Biblia y solo podían leer pequeños fragmentos de la Biblia. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, su madre anhelaba tanto tener una Biblia en sus manos. Por eso Gutenberg lo primero que hizo fue imprimir y publicar la Biblia. Y después de que Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que él hizo fue imprimir la Biblia. Y esto sucedió aproximadamente en el año 1400. Cuando el apóstol Pablo fue a Berea, esto fue aproximadamente hace 100 años después de Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, pasaron 2 o 3 años en aquel entonces. ¿Y cómo ellos habrían obtenido la Biblia? Me parece que solamente ellos leían el Antiguo Testamento. Y dice aquí, escudriñando cada día las Escrituras, es algo inimaginable. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras.
Esto es algo inimaginable. Ellos se reunieron, escudriñando cada día las Escrituras. No sé de qué manera ellos escudriñaron la Biblia, si en grupos o por separado. Sin embargo, aquí dice que cada día escudriñando las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y este es un hecho maravilloso. Al leer la Biblia y comprenderla, nos relata una verdad asombrosa. Aquí lo importante es la Biblia. Las personas, cuando leen la Biblia, tienen diferente opinión y empiezan a debatir sobre la Biblia. En ese momento, lo imprescindible es sacar la Biblia, abrirla y leer detalladamente. Por la cruz de Jesús hemos recibido el perdón de los pecados, pero hoy en día muchas personas se dicen ser pecadoras. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué dice la Biblia? A medida que yo leo la Biblia, hay una palabra muy importante en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La Biblia dice que nosotros fuimos justificados, quiere decir que somos justos. Entonces no nos queda de otra más que creer en la palabra de la Biblia. Y de esta manera, con claridad y exactitud, Dios nos dejó escrito a través de la Biblia que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, puedo obtener la certeza en mi corazón de que soy justo. Y la Biblia fue impresa, después fue traducida al coreano. Y yo, aunque no sé hablar inglés, pero en ocasiones comparo la Biblia coreana y la Biblia traducida al inglés. Y ya que la Biblia coreana está traducida a un idioma asiático, e Israel pertenece a Asia, está basada en una civilización mental. El mundo del corazón está muy bien expresado. Sin embargo, la Biblia en inglés está traducida basándose en una civilización material. Por ello, no se puede comparar la Biblia en inglés y la Biblia coreana, ya que la Biblia coreana tiene muy buenas expresiones del corazón. La expresión es buena, concisa y preciosa. Al leer la Biblia, en especial el libro de Hechos, muchas veces conmueve mi corazón. ¡Wow! De verdad, ¿cómo la Biblia expresa el corazón de esta manera? Es tan precioso y valioso. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cómo las personas de Berea pudieron conseguir una Biblia? En esa época no era nada fácil adquirir una. Y Gutenberg, cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que hizo fue publicar la Biblia. Se dice que hay 46 ejemplares en el mundo de la Biblia de Gutenberg. En una ocasión, un alemán se puso a escombrar una casa muy antigua y en el ático descubrió un ejemplar de Gutenberg. Y era una Biblia original que imprimió Gutenberg. Y eso vale como cientos de miles de dólares. Y de verdad, esta Biblia, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, nosotros fácilmente podemos adquirir una y podemos debatir leyendo la Biblia. Yo también tengo una en mi carro, tengo otra sobre mi escritorio, tengo otra en mi casa y aparte tengo otra que leo todos los días y está clasificada en 10 volúmenes. De esta manera, vivimos en una época tan buena por tener un fácil acceso a la Biblia. El apóstol Pablo, cuando se fue a Berea, seguramente en aquella época la Biblia era muy valiosa. Aún así, las personas escuchaban la palabra, abrían la Biblia y escudriñaban la Biblia. Esto es tan bueno. Y la mayoría de esos hermanos, abriendo la Biblia,
escudriñaban la palabra. Para poder escudriñar la palabra, tenían que negarse a sí mismos. Y una persona, a medida que lee la Biblia, teniendo su propia opinión y su propio juicio, no puede aceptar la palabra tal cual. Debe negar su pensamiento, desecharse a sí mismo, escudriñar la palabra. Ah, Dios me está diciendo esto. Y de esta manera nosotros podemos descubrir el corazón de la Biblia. Y cuando unimos el corazón con Dios, desde ese momento el corazón de Dios fluye hacia nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo, la paz de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios y la fe de Dios entran en mi corazón. Yo me siento muy agradecido porque Dios nos permitió la Biblia. En la historia existieron muchas personas que quisieron raer la Biblia. No recuerdo aún quién, pero escuché que una persona quiso deshacerse de las Biblias y su casa se convirtió en una casa editorial. Y me siento muy agradecido porque Dios nos permite tener la Biblia en nuestras manos. Y por medio de la Biblia y de leer directamente la Biblia, podemos recibir la justicia tan clara de nuestro Señor Jesús. Y nuestro sucio pecado se puede limpiar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo espero que podamos comparar la palabra de Dios y que esta palabra de Dios llene nuestros corazones. Muchas gracias.